Hola, ¿qué tal? Espero todos se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Luisa Fernanda Gutiérrez Barros. Soy estudiante de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad del Atlántico. Y voy a compartir con ustedes esta presentación que tiene como título El cuerpo como discurso, retórica, predicación y comunicación no verbal en Caramuel. Vamos a hablar un poco de Juan de Caramuel, que es el principal autor de este tema. Juan de Caramuel fue un cisterciense, ejerció el ministerio de la predicación en diferentes ocasiones, por lo menos unas 22. Este número corresponde a los sermones recopilados por su autor en el volumen Conceptus Evangelis. Produjo la Oratio Gratulatoria, que fue con motivo de la coronación como rey de Hungría en 1646 de Fernando IV, hijo del emperador Fernando III. En esta publicación se señalan 3 años concretos en los que predicó sendos sermones. Pero de cualquier manera, su carrera no se orientó hacia este particular menester, sino que Caramuel ha pasado a la historia por su aportación a muy diferentes materias, tales como la teología, la filosofía, el lenguaje, la matemática y la teoría musical, entre otras materias. Se formó en España, pero pasó la mayor parte de su vida en Flandes, Bohemia, Austria e Italia, donde murió siendo obispo de Vigevano. El pensamiento y la producción de Caramuel reflejan la ambición de su siglo, es decir, ofrecer a través de una obra de carácter enciclopédico la imagen de un mundo ordenado y legislado en base a principios universales, cuyo origen y fin es la divinidad. Es precisamente esta amplitud de intereses y conocimientos, la condición paradigmática de hombre de su siglo junto a su propia experiencia, lo que confiere enorme interés a sus referencias a la retórica y a la oratoria, pues en general, y a la predicación en particular. Aunque parece que no elaboró ninguna preceptiva al respecto, en alguna de sus obras expone su visión sobre la retórica y la consideración que le merece en el quehacer de su tiempo. Caramuel nos puede brindar así un marco conceptual mucho más amplio que el de cualquier predicador que podemos ver contemporáneo. Ahora bien, es necesario empezar hablando del discurso como representación. Lo primero que llama la atención es el lugar que reserva Caramuel a la retórica en el marco general de las disciplinas. Lo que resulta significativo que la retórica ocupe además de un lugar dentro de las disciplinas rectoras del discurso como ornamento y coadyuvante lógico de este. Otro lugar dentro del conjunto de actividades rectoras del movimiento corporal, afirmando de ella que requiere el movimiento adecuado de las manos y los miembros del cuerpo. Pero más adelante, al explicar cada disciplina en particular, dice de la retórica que procede regulando el movimiento de las manos de tal manera que parezca que con todos los miembros se habla y se manifiestan los sentimientos del alma. Entonces, la retórica, en tanto que oratoria, queda así ligada esencialmente a la actividad corporal. Pero a su vez es posible porque Caramuel ha designado un lugar en su clasificación general a un tipo de arte, cuyo cometido específico es regular todo lo relativo a dicho movimiento corporal. Ahora bien, desde una perspectiva mucho más amplia, la clasificación diseñada por Caramuel hace patente una de las constantes de ese siglo que hemos dado en llamar barroco. La preeminencia del movimiento y en especial del cuerpo humano en acción, a la vez sanciona la importancia tan destacada que adquiere en la época
La quinta operación de la retórica clásica, la que atiende a los gestos y a la emisión de la voz. La teatralización del sermón barroco, la potenciación hasta el exceso de su dimensión representativa ha sido señalada por diversos estudiosos. Caramuel, como vamos a ver, no solo se hace eco de todo el aparato gestual a la usanza, lo racionaliza, lo legitima y hace de él condición indispensable de la efectividad del discurso, de su capacidad persuasiva. Por eso el teatro, la música y la predicación son otras tantas manifestaciones del arte de la representación. La obra en la que Caramuel asimila por extenso la retórica a la actio lleva un título tan desmesurado, no tanto por la extensión sino por el concepto, como la ambición de su autor por ordenar, clasificar y elucidar todos los mecanismos de los que Dios ha dotado al ser humano para expresarse. Por eso hablamos de la comunicación no verbal como un idioma natural. Con el mismo título declara la orientación final de esta obra en 3 tomos. Es la teología moral y en concreto la doctrina de la restrictio, tan cara a la casuística jesuítica y tan debatida en el seno de la Iglesia Católica desde el siglo XVII. Entonces, el afán de Caramuel por desentrañar el sentido y las diferentes manifestaciones del restrictio se halla ligado al probabilismo que postuló y que lo convirtió en conspicuo, siendo por ello atacado ya en su época el sentido que adquiere el término restrictio en el aspecto que aquí nos interesa, el del lenguaje de las manifestaciones sensibles, desarrollado por Caramuel en el primer tomo de su obra. Entonces vamos a explicar de qué se trata estos 3 tomos brevemente. El primer tomo lo titula Polimnia y trata del idioma natural y la restrictio sensible. El segundo tomo es Harpócrates y aborda la restrictio insensible basada en el silencio. Y el tercero y el último tomo es Aplotes, estudia la restrictio mental. Entonces, el afán de Caramuel por diseñar el sentido y las diferentes manifestaciones de la restrictio se halla ligado al probabilismo que postuló. Caramuel comienza hablando del gesto en general y procede a hacer un recorrido por el cuerpo humano, considerando los diferentes recursos que éste atesora para llevar a cabo una comunicación no verbal. El lenguaje de los ojos, de la boca y de las manos ocupan un lugar prominente. Pero Caramuel va más allá de la expresión que realiza el ser humano a través del gesto. Su visión totalizadora de la persona convierte a esta en un ente lingüístico configurado por una ortografía, por un léxico, por una gramática, por una retórica y hasta por una dialéctica. Los ojos, por ejemplo, tienen un léxico particular, puesto que encontramos ojos elevados, cerrados, turbados, observantes, malignos. Asimismo, poseen una gramática en virtud de la cual Caramuel les hace declinar sustantivos y conjugar verbos. Además, esta gramática les condena a producir barbarismos y colexismos, vergigracia, unos ojos que mirasen con severidad al amigo o con benignidad al enemigo, producirán un solecismo de la mirada. La mano corre también el riesgo de incurrir en solecismo. Así, al referirse el orador o recitador a la tierra, apunta al cielo y viceversa. En cuanto a la retórica inherente en las partes del cuerpo, la palma
se la llevan a los ojos al explicar Caramuel a lo largo de 25 páginas, 34 figuras retóricas que produce la mirada. Pero es que también hay una retórica de la barba, cuya ausencia y promesa en el adolescente y en el eunuco produce la figura elipsis, y otra en los brazos que da lugar a la figura enigma, cuando se mueven de forma misteriosa. En el cuerpo hablante de Caramuel hay lugar asimismo para la dialéctica. Los ojos que derraman lágrimas ocultamente y a la vez en público establecen dos premisas silogísticas de las que se infiere la consecuencia, dando lugar a este modo a un entimena o silogismo incompleto. Por ejemplo, el engaño, por supuesto, acecha en el lenguaje de los gestos, como cuando alguien se postra ante el vencedor de manera insincera, haciendo así mentir en sus rodillas. Pocas manifestaciones del cuerpo humano deja Caramuel de considerar. La risa, por ejemplo, tiene su propio apartado, y la tos, de la que expone su gramática y su retórica, sin olvidar el esputo. Bajo esta aparente embriaguez de racionalismo enciclopédico, lo que Caramuel nos está proponiendo es un cuerpo humano significante en varios niveles. Por una parte, menos un cuerpo portador de signos en su misma persona. Ahora pasemos a otro tema bastante importante, el cual es la práctica oratoria y sermocional, de la que nos habla Caramuel. Iniciamos con esta magnífica cita que me parece muy interesante, la cual dice: las palabras se expresan de manera más exacta y elegante con la pluma que con la lengua. Las que escriben en el papel se revisan, se suprimen, se corrigen, pero las que surgen de la boca son irrevocables. Una vez dichas, permanecen. Por eso muchos que son eminentes con la pluma no se atreven con la lengua. Siempre es menor la fuerza y la elocuencia en la lengua que en la pluma. Articulus 22, sectio 17. Ahora bien, ¿qué parte de todo este apartado gestual utilizó Caramuel en sus sermones? No hay ninguna mención explícita al respecto, pero lo que sí encontramos son suficientes observaciones como para poder componer una normativa concionatoria básica inscrita en el actio que hace del sermón. Como ya vimos al principio, un ejercicio fundamentalmente de representación. Para empezar, hay que decir que Caramuel confía más en la palabra escrita que en la hablada. Es por ello, sin duda, por lo que Caramuel considera imprescindible y consubstancial al sermón un actio adecuada. Lo deja muy claro en lo que pudimos recitar en esta cita, que me pareció bastante interesante. Por eso mismo, su defensa de la gestualidad da idea de hasta qué punto era esta un componente esencial de la predicación. Pero la necesidad de la gestualización para hacer creíble el sermón y para alejarse de la frialdad de los cristianos reformados es muy significativa en el pasaje anterior, la relación que establece entre los cantores y los predicadores, con lo que deja patente una vez más que la predicación es representación, aunque deba huir de la afectación. Hay otro pasaje en el que Caramuel ejemplifica la manera de hacer inteligible el discurso mediante el movimiento de ojos, cabeza y manos, en el que imagina un recitador ideal declamando ciertos versos de Virgilio que produce y que señala al margen con la siguiente advertencia: se producen unos versos de Virgilio que, si se leen en silencio y no se recitan de viva voz, carecen de energía. El movimiento de los brazos es desde luego insustituible en el sermón y conforma un lenguaje del que se da cuenta Caramuel. Para terminar con los gestos de la mano, hemos de decir que nuestro autor les otorga una triple función a la hora de abordar la cuestión siguiente. Si puede precisarse un discurso ambiguo mediante el movimiento de la mano,
Entonces la primera sería subrayar lo que se dice, como cuando al mencionar el cielo se eleva la mano o cuando se menciona la tierra se baja. La segunda es modificar o desplazar el sentido original de una expresión dirigiéndola hacia alguien expresamente señalado. Y la 3 es suplir lo que no se puede expresar, las palabras que no se pueden expresar como el movimiento de las aguas. Y así terminamos esta presentación bastante enriquecedora para todos nosotros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y hayan tomado la mejor opción para aprender acerca de este tema bastante interesante. Espero que les haya sido de muchísima ayuda. Que estén muy bien.